Bienvenidos a esta plática de los jueves de zootecnia, de ingeniería de sistemas de producción, ¿verdad? Que es el tema. Aquí traemos a un cartel de lujo para el día de hoy, a los señores Martínez Ayala Valenzuela y Ayala que Villalobos. A eso. Darles un poco de preámbulo. Martín es egresado aquí de la facultad. Tuve la oportunidad de ser su maestro ahí en un par de clases, y pues qué podemos decir de él, una persona que siempre anda buscando cosas nuevas que hacer, cosas nuevas que aprender. Felicidades, Martín. También el tema que nos ocupa hoy pues es un tema muy importante, el uso de los caballos. El ser humano ha estado atado a los caballos desde hace muchos años, no voy a decir como dice nuestro presidente, de 10,000 millones de años, ¿verdad? Como él se avienta esas cifras, pero sí, la historia está plagada de la relación del hombre con el caballo, sí, las grandes conquistas allá de Genghis Khan en el oriente, el imperio mongol que se expandió por prácticamente toda Europa y Asia, ¿verdad? Pues fueron a caballo, ¿sí? Y nos trasladamos aquí a nuestros territorios, y las grandes hazañas de Pancho Villa y su gente fueron a caballo, ¿sí? Y normalmente a los héroes, cuando queremos rendirles un tributo, hacerles una estatua, los montamos a caballo. No sé si ellos andarían a caballo o no, pero los subimos a caballo. Entonces el caballo es un elemento, es un complemento, ¿verdad? Sería un sagitario en el caso del humano. Y en nuestra carrera pues es una herramienta, es algo que tenemos que traer, como traemos la navaja para poder salir de apuros en alguna situación, las pinzas, ¿verdad? Así es el caballo, y su relevancia es trascendental. Es nuestro vehículo, porque en el área de la zootecnia nuestra oficina no tiene paredes y el horizonte son los términos, y si queremos hacer un buen desempeño en nuestro trabajo, pues el caballo es nuestro aliado y hay que atenderlo y hay que cuidarlo como tal, ¿verdad? Porque es nuestro complemento. Y aquí Martín pues va a abordar un tema esencial, un tema muy importante, el cómo debe herrarse los caballos, ¿sí? Cómo deben traer puestas las herraduras. Hay toda una ciencia alrededor de eso, metodologías, pero aquí Martín nos va a platicar y nos va a ilustrar de lo que él está haciendo para que todos compartamos esa información. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, sin más preámbulos, vamos a empezar la plática. Quiero empezar con un dicho que dice: si no hay patas, no hay caballo. Entonces, a veces no le tomamos la importancia adecuada al aspecto del cuidado de los cascos. Y cuando alguien me pregunta algo relacionado con el herraje, oiga, por esto, lo que sea, cualquier tema, yo les digo, bueno, y les quiero preguntar a ustedes primero, la primera parte de su pregunta que traen en la hojita: ¿para qué creen ustedes que se tiene que herrar un caballo? ¿Qué es lo que tenemos o qué tienen ustedes en la mente? Alguien que me pueda decir qué es lo que tienen en la mente cuando hablan de herrar un caballo. ¿Qué es lo primero en lo que están pensando? ¿Qué es lo primero que van a solucionar, por decirlo de alguna manera? ¿Mantenimiento del casco? Pues el mantenimiento sería todo, pero o sea, ¿qué quieres obtener del herrado? ¿Por qué piensas que se debe herrar un caballo? Conservación. ¿Otro? Desempeño en el trabajo. Sí, pero más específico. Para evitar lesiones en el casco. Protección, o sea, las dos cosas me están hablando de protección, ¿verdad? Sí, pues para que pueda soportar el peso que se le agrega al montar. Distribución de las cargas que tiene el caballo, eso es muy importante en el trabajo ya de poner la herradura, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando oye uno esta pregunta, casi todo el mundo pensamos en la protección. Ahí se los marqué en la primera parte. Protección. Bueno, un caballo se debe herrar por protección. Esa es una de las partes. Otro es para balancearlo. Otro es para tracción.
y una cuarta sería para hacer alguna corrección, pero casi todos pensamos en la protección, solo que dependiendo de la protección o partiendo de la protección que andamos buscando, a veces cometemos errores o cometemos cosas que van en perjuicio de la salud del caballo de esa misma protección. Una de esas sería, por decirles un ejemplo, que se dejan las cerraduras puestas más tiempo del necesario. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que debe transcurrir entre un herraje y otro herraje? 30 días. El promedio más o menos, así para un caballo deportivo de alto desempeño, un caballo de carreras, sería aproximadamente 4 a máximo 5 semanas. Un caballo de trabajo puedes extenderte hasta 8 hasta 10 semanas, pero de preferencia entre 6 y 8 semanas. ¿Por qué piensan ustedes que es importante? Por el crecimiento del casco. Por el crecimiento del casco. A mí me ha tocado ver casos en los que el caballo lo dejan errado 5 meses. Es un caballo que no se trabaja y a los 5 meses traen unas chanclotas así en grandotas y trae las cerraduras puestas y dicen, es que trae cerraduras puestas, anda errado. O otros casos en que erran el caballo cuando se cae la última herradura. Andan 3 descalzas y una puesta y todavía trae una, espérense hasta que tira las 4, entonces vuelvan a errar. Ok, entonces yo hace unos 6 años más o menos tenía problemas con un caballo que tenía laminitis. La laminitis es una patología en el casco que va involucrado mucho en la circulación. No me quiero ahondar en ese tema, pero buscando la solución de ese caballo, me di cuenta que la herradura de fierro le inhibía mucho la circulación al casco. Entonces ese es uno de los parámetros que a veces, si no hacemos el cambio de herraduras con frecuencia, nos puede afectar, porque las estructuras que se encargan de que la circulación del casco sea óptima van muy relacionadas con el tamaño de la pezuña, ¿no? Mientras más larga está la pezuña, el casco y las estructuras que se encargan de devolver la sangre van a estar atrofiadas, ¿sí? Entonces ese caballo yo lo curé de cierta manera, lo hice funcionar un tiempo descalzo. Yo, por ejemplo, a mis caballos, los que uso con poca frecuencia, yo los traigo descalzos, yo no los cerro, nada más los recorto. Pero ahí en usarle la duda, ¿verdad? Estamos muy casados con la idea de la herradura, y está bien. A mí la terminología que me gusta utilizar es, bueno, ¿se debe o no se debe herrar un caballo? Ahorita hay una tendencia mundial a decir, no, el caballo descalzo, porque es más sano, porque así fue creado, ese es el diseño de Dios, etcétera, etcétera, y su funcionamiento es mejor. Pero nosotros somos los que nos hemos encargado de someter al caballo a trabajos para los cuales no fue diseñado, y eso hace por consiguiente que necesitemos ayudarle. Pero por ejemplo, mis caballos tengo 6 años sin herrarlos y nomás los recorto y no he tenido problemas porque su trabajo es moderado. Los he sacado competencia, pero moderada, los he metido al azar moderadamente y no he tenido yo problemas. Yo en lo personal tengo clientes que también tienen 5 años sin herrar su caballo, nomás les damos su mantenimiento de recorte y no hemos tenido absolutamente ningún problema. Y los caballos que tienen necesidad de más circulación les ayuda mucho, pero no me quiero casar con esa idea. Lo que me gusta a mí es decir, bueno, si tu caballo, con el trabajo que está realizando, le están creciendo los cascos, no habría necesidad de herrarlo, nada más de aplomarlo, de darle nivel, porque le crece. Un caballo que está trabajando en exceso o que su estancia en la pradera donde ande le está limando demasiado los cascos, o el casco está blando, el caballo tiene una deficiencia en sus cascos, hace necesario que se le ayude con un herraje. Entonces ahí va a depender. Yo se los dejo de tarea. Si ustedes dicen, no, hay que errar, no hay problema, yo erro, yo todos los días erro, y a mí me piden que erre, para mí es negocio, no hay problema. A mí en lo personal, si un caballo no necesita errar, si está muy descansado, si lo usan 2 o 3 veces al mes, o una vez a la semana, 2, y no presenta desgaste, yo no le veo la necesidad. Es un gasto extra y la salud del casco va a ser mejor para mí, ¿ya? Yo se los comento nada más para
que sepan mi experiencia y si les conviene la idea, pues la apliquen. Si no, le cerramos el caballo, no hay problema. Entonces, ahí estamos hablando de la protección. Los aplomos, ¿quién me puede decir qué son los aplomos del caballo? Los aplomos son las líneas imaginarias que tienen los miembros del caballo y en esa nos vamos a basar para determinar si el caballo está pisando adecuadamente o si tiene un crecimiento por la parte de arriba, ¿no? Y luego hay que conocer las estructuras internas, las estructuras no internas, las estructuras de abajo, para identificarlas y poder hacer un buen recorte, una buena nivelación del casco, básicamente. Tracción, pues es muy fácil. La tracción que ejerce la herradura a la hora de estar puesta crea un hueco, eso me le va a ayudar al caballo a correr mejor, ¿no? Nada más, pura tracción. Y la corrección, los caballos tienden a enchuecarse, por eso es importante el balance que le damos. Siempre vamos a tratar de mantener un caballo balanceado. ¿Qué es esto? Que al recortarlo vamos a tratar de equilibrar las fuerzas. Alguien decía ahí que pise adecuadamente para que el caballo no se le modifique el casco. Entonces mientras mejor pisa, mientras más centrado está, el caballo va a distribuir mejor sus cargas y va a poder trabajar mejor. Si no está claro, a ver, alguien eche la mano. Vamos a poner, no sé si les ha tocado ver caballos que tienen las, lo voy a ver si con mucha imaginación, que tiene un lado así chueco, ¿sí? Vamos a suponer que ese es el casco viéndolo en la palma, levantarle la mano. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces hay caballos que tienen, se supone que debe estar en las manos así redondeado y en las patas ligeramente así como en un diamante, ¿sí? Pero hay caballos que presentan distorsiones. Distorsiones quiere decir que tienen un crecimiento exagerado. Cuando veamos ahorita el caballo, vamos a hacer un mapeo y vamos a identificar unas zonas. Vamos a suponer aquí, esta raya le hice mal, la zona media del casco debería coincidir con la ranilla, más o menos a unos 3/4 de pulgada del nacimiento de la ranilla hacia atrás, y ese sería mi centro. Si yo trazo otra línea así, y aquí tenemos otro punto que vamos ahorita a ver en el caballo, esta distancia de aquí a aquí tiene que ser equidistante a esta distancia de aquí a aquí. En este caso aquí tendríamos una distorsión, tendríamos demasiado pinza hacia arriba, entonces eso nos va a ocasionar un problema tanto en los talones como en la pisada del caballo cuando despega, y todo eso afecta las estructuras internas de huesos, articulaciones, y a la larga va a ocasionarle problemas al caballo. Entonces a la hora que nosotros hacemos el recorte y aplicamos el herraje, vamos a tratar de esta distancia que está de sobra, la vamos a tratar de recorrer hacia atrás. O sea, básicamente sería eso. O un error también muy común en el herraje tradicional es que queremos copiar. Hay un dicho que decía, haz la herradura a la forma del casco. Entonces se horma la herradura y se deja esta distorsión que se tiene. Eso está mal, o sea, eso no le ayuda al caballo. Voy a tratar de hacer una herradura equilibrada y cubrir esta zona con herradura. Si es necesario hacerle una modificación a la herradura para poder clavar aquí, o sea, correr las claveras que tiene la herradura de fierro, hacerle otras más acá para lograr esa distorsión, cubrirla. El chiste es que con la herradura se cubran las imperfecciones y tratar de con el herraje sean iguales las de las dos manos. Si una está bien y la otra mal, tratar de que la otra formarla más o menos a la misma distancia para ir corrigiendo esos errores. Hasta ahí sería la cuestión de la corrección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque esto es como nomás para empezar y luego nos tenemos que ir al caballo. ¿Alguna duda para extendernos un poquito más aquí? Bueno, más adelante les vamos a hablar de los ángulos del casco. Ángulos de menos de 50 grados se consideran ángulos bajos y normales 52 a 54 grados, pero esto no nos interesa tanto, sino
sino tratar de ver cuando estamos en el caballo, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí deben ser más o menos paralelos, más para que se den una idea a la hora que estemos trabajando allá. Y esta línea que viene, los huesos que vienen alineándose aquí, también tienen que ser paralelos, para tener un aplomo correcto. Si el caballo lo ven de frente, vamos a suponer que ese sea el casco, tenemos que tener también una distancia equidistante en los dos lados a la hora que lo evaluamos. Eso todo lo vamos a ver en el caballo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Pues si gustan, no sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta. Van a salir excelentes cerradores. Algunas son del mismo material de lo que comento esto, ¿no? Porque también es de goma. Sí, aquí traemos. Y la idea es un ejemplo para caballos de competencia, de tiro. O sea, hay un sistema donde ya vaya catalogado, un ejemplo, el tipo de herradura a utilizar de acuerdo a la actividad, o es una herradura general para... No, hay muchos tipos de herradura. Por ejemplo, en carreras se usan mucho herraduras de aluminio. En la herradura de sintética se puede utilizar multifacéticamente, pero ahí, por ejemplo, para las carreras no te funcionan tan bien, porque ahí la exigencia es demasiada. Entonces sí es aluminio ligero, tiene sus especificaciones ya probadas por muchos años. No quiere decir que no funcionen, pero normalmente no se usan, aunque sí hay una herradura de plástico de carreras muy moderna, pero no, aquí no la he visto. O sea, la traen allá en los Emiratos Árabes y por ahí la he visto. Pero sí hay diferentes estilos de herraduras, inclusive en el mismo fierro hay herraduras que se usan más en unas disciplinas que otras, por el diseño propio de la herradura, más anchas, más delgadas, que tienen una concavidad en medio, más tracción o menos tracción. O sea, sí hay diferentes estilos de herradura. Las fábricas de herraduras tienen varios modelos, solo que aquí, por ejemplo, en Chihuahua se batalla para conseguir de todas. Hay nomás unas cuantas. ¿Algo más? ¿Existe alguna distancia, alguna relación entre la parte de la pezuña de adelante con la de atrás en cuanto a dimensiones de cuánto debe de tener? ¿Alguna relación? O sea, en esta zona de aquí. Sí, con la de atrás. No, o sea, las dos más o menos es lo mismo. Se procura que en los caballos cuarto de milla, más o menos los que manejamos aquí, la distancia esta sea de 3 pulgadas a 3 pulgadas y media. Ahorita vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, esto que les mencionaba en la hoja anterior, donde corremos el casco para atrás, la herradura nos va a quedar así, y a lo mejor vamos a tener que soportar más atrás. Esos ya son detalles de forja, de cómo hacer cada herradura, ya es meternos más a fondo, pero no es para tener una idea. Yo lo que hago en esos casos es que aquí hago un quiebre para que el caballo pise mejor. Esa distancia de sobra hay que cortarla, aunque no se vea estética. Aparte porque el desgaste que tiene, si yo dejo la herradura hasta aquí y luego la reviso en unos 5 semanas, voy a tener un desgaste aquí, así, más o menos el que presenta. Si yo la dejo desde el herraje aquí, voy a tener más tiempo de vida de ese aplomo, de ese ángulo que le di, y de ese recorte me va a sobrevivir más tiempo, de tal manera que el caballo ande cómodo, si no va a empezar a batallar. Pues si quieren, no sé. Así nada más rápido, es muy común le dice uno que el caballo se cuerna, ¿no? Que se alcance Sí. a rozar con las manos y se Sí, genera heridas. Uh-huh. Igual que la pata alcance a la mano, Ajá. se puede corregir con el herrado. Se corrige con el ángulo. Ok. O sea, si corriges el ángulo de la pata, si tú lo dejas muy largo, muy bajo, el tranco es más largo, ¿sí? Entonces, si el caballo tiene ese problema de alcanzarse, hay veces que se puede corregir con el ángulo, se levanta un poquito, pero no podemos interferir demasiado con el ángulo natural que trae el caballo. Sí se puede hacer una ligera modificación, pero no es milimétrica, o sea, es así de apreciación, porque también podemos afectarle al caballo de manera natural. O sea, no podemos tratarlo de enderezar si ya es cuestión de conformación. Si es una cuestión de técnica en el herraje, o sea, que lo dejaron más alto de un lado que el otro, porque el herrero
no se fijó o no tuvo precaución en eso, que fue técnica del herrero, pero que el caballo está derecho, entonces ahí sí no hay problema. Pero si queremos enderezar un caballo que por conformación está chueco, por eso les mencionaba la conformación, los aplomos a veces están chuecos para acá, para adentro, así, dicen zurdos, que le dicen topinos, no sé si conocen el término, que están cortos de cuartilla. La cuartilla es esta zona donde empieza este hueso de aquí a aquí, entonces están cortos de cuartilla y están muy parados. ¿Sí? Por ejemplo, un error que se hace mucho en la sierra les gusta mucho las mulas, porque las mulas andan muy bien entre las piedras y las mulas tienen lo que le llaman casco de mula, es un casco de bote así. Entonces tratan de hacer que los caballos traigan el casco de bote y traen las pobres caballos con unas cerraduritas así chiquitas, imagínense, pues, les van contrayendo todas las estructuras internas del casco, se empiezan a comprometer y al último el caballo la sufre, ¿verdad? O sea, hay que respetar los límites del casco tanto para afuera como para adentro, para que el caballo ande más confortable. Por eso les comento que a veces es mejor no errarlo. Si es un caballo que va a descansar, ¿qué hacemos cuando un caballo se lesiona? ¿Qué se hace en un rancho? Se descalza y se mete en la pradera, ¿ah? O sea, suéltenlo y déjenlo descansar 6 meses y descalcen. Y luego que llega el caballo ya restablecido, y ahora érrenlo otra vez. Entonces, porque va al trabajo pesado. Pero si el trabajo no es tan pesado, pudiéramos pensar en errarlo, ¿verdad? También. Pero eso ya es a criterio de ustedes, ¿verdad? Pero herrajes así tradicionales es rancheros, ¿verdad? O sea, pegar la herradura y olvídate, que si está para allá. Porque pensamos nada más en la protección de la palma y en la protección de la muralla, que no se desbaste. Pero un caballo descalzo con la muralla redondeada no se despostilla tan fácil. Y luego si a mí se me pasa cerrarlo o recortarlo, si mi caballo le empieza a crecer el casco, tarde que temprano se le va a quebrar y se va a desbastar él solo. Pero si se me pasa el herraje, va a andar con una chanclota y no va a alcanzar a tirar nada. Un caballo muy largo, se le ha alcanzado a quitar casi 2 pulgadas, pulgada y media, es un chorro. ¿Cuánto creen que dura en crecer el casco? ¿Cuánto crece en un mes el casco? Más o menos, ¿alguien sabe? 1 centímetro por mes, más o menos. Entonces estamos hablando de que son casi, ahí échenle, 4 meses, 5 meses. Entonces eso aparte va a tener repercusiones acá arriba. Por eso es que hay que traerlos como en tenis, ¿verdad? Como siempre bajitos, lo más bajitos, sobre todo caballos de alto desempeño, porque sus vueltas van a ser muy pesadas, tanto en el barril como en el lazo. De repente los giros son muy extremos y en un casco largo se van a quebrar o se van a lesionar de arriba. Y ahora estamos usando pues las cerraduras sintéticas. Estas ayudan a que esa flexibilidad, el casco tiene una flexibilidad longitudinal. Cuando pisa con una herradura de fierro, amortigua con las estructuras de arriba. Cuando pisa con el casco con un descalzo o con una herradura de estas, amortigua con el casco y no carga nada acá arriba. Eso le da longevidad a sus articulaciones. De hecho, ahorita alguien que tenga un caballo de alto desempeño, un barrilero, un lazador, pero sobre todo los barrileros, que son los que ahorita están muy en auge, tienen que tener un programa de mantenimiento en cuanto a infiltraciones, articulaciones, aunque no traiga nada al caballo, aunque aparentemente no traiga nada al caballo. Sabes que cada 6 meses dale su infiltrado. Ya es un trabajo porque se lesionan muy seguido. Entonces caballos que traen lesiones, que han probado herraduras sintéticas, les ha beneficiado en las articulaciones. O sea, que ya traen problemas en la articulación y al usar la sintética empiezan a mejorar de arriba. Si quieren pasamos al caballo, si no tienen algún... A ver, una pregunta. En cuestión de, por ejemplo, en sierra muy quebrada, ¿qué es lo que se recomienda hacer? O sea, por ejemplo, hablando de nuestro rancho, pues se deja siempre el animal errado por el tipo de terreno. Sí. O sea, si es viable o... Sí, de hecho, por eso les decía, si el trabajo que desarrolla requiere ayuda, sí. Si es muy quebrado, si es un terreno muy pesado, sí es recomendable ayudarle, ¿no? Sobre todo si lo metes a trabajo que sea, por decir,
van siguiendo un ganado y te metes de repente entre las piedras sin avisarle. Si nomás vas a caminar un cerco, por decir, y a ver si no se ha trozado, pues a lo mejor no necesitas, ¿no? Porque el caballo se va a ir cuidando. Un caballo es como uno, si tú te acostumbras a andar descalzo, vas a empezar a agarrar sensibilidad y resistencia. Pero al principio sí hay que darles un periodo de adaptación. Antes de dar el primer recorte para dejar un caballo descalzo, habría que dejarlo sin la herradura y una semana o dos darle su recortada para que se vaya adaptando. Pero el caballo no va a pisar de manera natural, él solo, por sí solo, no va a pisar una piedra si no trae herradura. Va a pisar donde está limpio. Pero si le pones una herradura, le va a pegar a la piedra, ¿sí? Entonces también eso tenemos que contemplar, no están tontos, ¿eh? Pero si de repente lo metes a seguir una vaca entre las piedras, pues, ahí pobrecito, o sea, ahí sí te lo vas a echar. Entonces ahí sí es conveniente, nada más para la cuestión de la muralla. Es que la herradura nomás te va a proteger la muralla, y lo que le da la importancia al herraje es el recorte, el balanceo y todo el previo a ponerle la herradura. Pero la herradura nada más te va a proteger la orilla, ¿sí? Que no se despostille, que no se quiebre, porque ni siquiera la palma tiene un agujero muy grande. Una piedra aquí va a entrar, ¿sí? O sea, de las piedras no te vas a librar. De los zapatazos, que es lo más común, es un golpe en la palma, se hace un moretón interno y luego se genera un absceso y le duele, y cuando se revienta se empieza a curar y al rato ya descansa y se cura. Pero eso es lo más común. Pero sí, digo, si estás en un terreno quebrado, pues sí es lo más recomendable. Inclusive, digo, sí tener ese periodo entre herrajes, pero sí dejar si es posible, dejarlo un poquito largo, más hoyo, pero va a depender mucho de la salud de la muralla. Y si lo dejas poquito largo, a veces que está muy blanda, entonces se va a quebrar o se va a caer la herradura muy fácil. Entonces, hay que llegar hasta el límite sin pasarte. Ahí el mismo casco te lo va marcando. Si se puede un poquito menos, un recorte menos de lo normal, unos cuantos milímetros. Si no, pero sí es recomendable para mi punto de vista. Gracias. Pues si gustan, pasamos al terreno de los hechos. ¿Gusta? Ya está.